Ya está viejo. ¿Puedo empezar? Sí. Bueno, en la conversación pasada estábamos hablando de lo que constituye la dimensión interior de la gracia. La gracia transforma al hombre, lo hace un hombre nuevo. Ahora, en esta afirmación hay que hacer parte de relatividad. Es decir, la gracia se introduce en el dinamismo específico del hombre, fundamentalmente en su inteligencia y en su voluntad. Y desde allí opera una transformación del viejo Adán en el nuevo Adán, que es Cristo. Pero es indudable que esta transformación tiene un proceso lento de realización que se completa, acaba, se termina en el otro mundo. Allí se concluye esa obra total de la transfiguración de nuestra naturaleza. Aquí se incoa, pero rara vez alcanza aquí esa perfección que tienen los santos, y solamente se da, diríamos, en esa forma imperfecta en que se dan los pecadores. Tenía razón Peggy cuando decía que dentro del mundo cristiano hay santos y pecadores. El pecador que sabe que lo es, y que al saber que lo es, lucha precisamente contra esos desfallecimientos de su naturaleza, apoyado en la gracia, en esta fuerza sobrenatural que en él existe. Y mientras existe y vive, existe la posibilidad de esa defensa. Para transformar la sociedad, para transformar el orden social, inevitablemente es necesario comenzar por esta situación, por el dinamismo interior del hombre. Nadie transforma la sociedad por decreto, ni se transforma la sociedad, diríamos así, obrando pura y exclusivamente en el orden político, en el orden económico, o en cualquiera de esos otros órdenes. Hay que empezar por la conquista intrínseca del hombre, por instalar en la interioridad misma del ser humano ese tribunal insobornable, esa presencia, en el sentido cabal del término, que es la presencia de Dios, que tiene un trabajo muy lindo sobre la presencia y la inmortalidad. Es este escritor cristiano francés, Marcel de Cortenay, el otro, ¿cómo es que se llama? Bueno, ya me va a salir en un momento determinado porque es muy conocido, que ha escrito libros precisamente sobre la presencia, donde él establece esta diferencia. Existencialmente, la presencia es algo que sucede, que ocurre en la interioridad de cada uno de nosotros. Yo puedo estar presente frente a una persona y no estar muy presente. Y otra persona que no está presente en este momento, serme mucho más presente que esa otra que está con su presencia física frente a mí. Porque la tengo constantemente en el pensamiento, y en la medida en que lo tengo en el pensamiento, acompaña el curso mismo de este pensamiento que desarrollo. Decimos entonces que esto constituye una presencia, y la presencia de Cristo en el pensamiento del cristiano es una presencia constante que se da en él, y frente a la cual el hombre va corrigiendo sus defectos, corrigiendo sus errores, arrimándose a esa imagen de perfección que le sirve constantemente de causa ejemplar. Para poder transformar la sociedad, para poder, diríamos,
constituir una civilización nueva, era necesario inevitablemente penetrar en este dinamismo específico del hombre, transformarlo, cambiar su inteligencia, proponiéndole un horizonte que no es ya el horizonte en el cual se realiza la inteligencia natural, y transformar la voluntad creando una esperanza que va mucho más allá de las expectativas puramente humanas que constituyen eso que los hombres suelen llamar también esperanza, pero que no lo son en el sentido cabal y completo del término. En español no hay más que la palabra esperanza para indicar tanto las expectativas como la esperanza teologal. En francés se usa espoir para las expectativas y esperanza para la esperanza, cabalmente tal. La esperanza es lo que constituye de alguna manera aquella finalidad que en lo más profundo de su aspiración el alma se propone. Si nosotros modificamos la inteligencia y modificamos la voluntad del hombre, proponiéndole una finalidad que está más allá de este mundo, más allá del tiempo histórico en que nos toca vivir, nosotros entramos transfiguradoramente en la realización de un hombre nuevo, que no solamente es nuevo en su dimensión pura y exclusivamente individual, sino que también va a ser nuevo en la dimensión y en la proyección que la acción del hombre tiene sobre las demás actividades del espíritu. Aquí es donde tenemos que hacer algunas referencias históricas que en otras oportunidades las hemos hecho, pero que conviene repetirlas. Las actividades del espíritu son muchas. Las reducimos simplemente a 5, con el propósito de establecer un esquema que nos permita trabajar didácticamente sobre él. Estas actividades del espíritu son propias del hombre, las realiza el hombre, las hace el hombre. El hombre hace el arte, hace la ciencia, la política, la economía, y al mismo tiempo se hace a sí mismo, se educa, se forja, se realiza. El hombre es, sobre su propia realidad, un poco realizador, se educa a sí mismo. Es el que se hace a través de este esfuerzo que va realizando sobre la realidad que lo circunda. Este esfuerzo redunda también en su propia realización de alguna manera, de manera que somos un poco el resultado de este esfuerzo que hacemos sobre nosotros mismos. Por eso, esta imagen del hombre puede ser considerada en algunos aspectos como el resultado de una acción que el hombre realiza sobre él, y esto ser considerado como una actividad espiritual. La civilización a la que nosotros pertenecemos se forja sobre la civilización greco-latina. Fíjense que ha habido hace relativamente poco tiempo una gran discusión en Francia entre un autor judío, Henri Lévy, y un autor de origen católico, pero que ha perdido la fe, se ha convertido en una especie de neopagano, que se llama Alain de Benoist, que es el autor de una serie de libros, uno de estos, Cómo hacerse pagano. Se llama el libro en el cual él discute con Lévy. Lévy es el representante del pensamiento judaico más tradicional y Benoist del pensamiento pagano. Indudablemente hay entre estos dos algunas pequeñas cosas que conviene señalar antes de seguir adelante. Primero, que Lévy no es un judío del Antiguo Testamento, es un judío moderno, que de alguna manera está, diríamos, examinando el Antiguo Testamento, la ley mosaica, con los ojos de un hombre moderno,
de un universitario francés de esta época. Es decir, no ve todo este aspecto religioso que en el mundo judío tuvo su vigor, su fuerza, su vida, con la misma fe con que pudo haber sido visto por un hombre perteneciente a ese mundo, en otro tiempo, en otra época. Y Alain de Benoist ve el mundo pagano igual, con los ojos de un universitario francés. Nada más que este universitario francés toma como modelo el mundo judío tal como él se lo imagina y lo interpreta, y este otro universitario francés toma el mundo pagano también como un modelo tal como él se lo imagina y lo interpreta, teniendo en cuenta que ambos imaginan e interpretan desde una posición tremendamente racionalista típica de nuestra época. Para Alain de Benoist, el cristianismo es judío. Y precisamente el denuesto de él, de alguna manera, su actitud anticristiana y filopagana nace precisamente de que el cristianismo es judío y pertenece por ende a una civilización que no es la civilización occidental, de raíz cruda y fundamentalmente romano-helenística, es decir, fundamentalmente para él pagana. Henri Lévy en eso está de acuerdo con él. Para él, con la diferencia esta, el cristianismo no es judío. Para él, el cristianismo es helenístico, pagano, de alguna manera, y no judío. Porque él ve en el cristianismo aspectos que indudablemente el judaísmo rechaza como no perteneciente a la índole propia de la manera de pensar que es propia del Israel, tal como la concibe Henri Lévy. Fíjense que esto es lo curioso, ver en ambos la civilización que brota del cristianismo como si fuera el resultado fundamental de una actividad pura y exclusivamente humana. Son resultados de la actividad pura y exclusivamente humana, el arte, la política, la ciencia, la economía y, en alguna medida, esta imagen que el hombre construye de su propia realidad a través de la cultura y de la educación. Esos son, si ustedes quieren, resultados de un esfuerzo cultural, de un esfuerzo civilizador que depende en cada caso del temperamento, la índole, la modalidad, los principios que operan fundamentalmente en el alma de cada uno de estos pueblos. En este sentido, el cristianismo, ¿qué sería? ¿Un producto de la civilización judaica o un producto de la civilización helénica latina? Nosotros vamos a observar este hecho. El cristianismo no es producto ni de uno ni de otro. ¿Por qué? Porque es algo que viene de Dios. Fíjense que incluso la religión de Israel es una religión que viene de Dios. No es el resultado de un trabajo adscrito exclusivamente al dinamismo intelectual, espiritual del pueblo israelita. Si hubiera sido una cosa producida por Israel, Israel no hubiera tenido problemas ni con Dios y posteriormente no hubiera tenido problemas con el cristianismo. Israel tuvo problemas con Dios porque se desacomodaba con aquellas exigencias que Dios le imponía. En un momento determinado Israel se apartaba temperamentalmente como consecuencia de lo que podía haber en los israelitas, de propio adscrito al temperamento judaico.
se apartaba de aquellas indicaciones señaladas por Dios y entraba en conflicto con Dios, entraba en conflictos con sus profetas y entraba en conflicto con la misma sabiduría divina. Y Dios le volvía a indicar el camino siempre con terribles castigos y de una manera tal de que el pueblo de Israel volvía otra vez a tomar la buena senda, pero después de haber sufrido con todo rigor el golpe con que Dios castigaba su separación y su apartamiento. Te indican de que cuando uno habla de la religión en el pueblo de Israel, hay que separarla del temperamento israelita. Hay cosas en los cantos religiosos, hay cosas en los himnos, hay cosas en la Sagrada Escritura misma que son definitivamente atribuibles al temperamento de los escritores, de los agiógrafos que actuaron, diríamos, realizando esos libros bajo la inspiración divina. Dios inspira a su sujeto, pero es indudable que este sujeto es alguien perteneciente a un pueblo determinado que tiene un temperamento determinado y que ese temperamento no desaparece a pesar de la inspiración que recibe de Dios para que escriba lo que escribe. Digámoslo en términos más comunes. San Pablo escribe bajo la inspiración divina, pero tiene su estilo propio. Y se nota. Se leen las cartas de San Pablo y son diferentes a otros escritos por otros escritores igualmente inspirados por Dios. Es decir, hay algo en las cartas de San Pablo que traducen el temperamento propio de él, su modalidad, sus características, sus gustos, sus inclinaciones e incluso en alguna medida también lo que podríamos llamar su preparación, su formación. Está traducida allí a través del estilo. Creo que fue Rousseau el que dijo que el estilo es el hombre. Y de alguna manera esto es un indicio claro de que a través del estilo mismo, su manera de escribir, se traduce el temperamento de un hombre y junto con él el temperamento del pueblo al que ese hombre pertenece. Los agiógrafos judíos, los agiógrafos israelitas, al escribir ciertas cosas sobre Dios, no dejaban de traducir lo que constituía en propiedad mucho de su temperamento. Pero una cosa es lo que es del temperamento israelita, producto del temperamento israelita, y otro es lo que viene de Dios, que es el conocimiento, la sabiduría que ellos transportan, y que esa sabiduría que ellos transportan no es fabricado, no es el producto del pueblo de Israel, sino que es producto de la revelación divina. Cuando nosotros examinamos la cultura de Israel, no tal como aparece en el pueblo de Israel actual, mucho menos. El pueblo de Israel actual es un producto del israelismo tradicional, pero es también un producto de las universidades occidentales en las cuales la mayor parte de los judíos se han formado y han estado, diríamos de alguna manera, intelectualmente comprometidos. De manera que el pueblo de Israel actual es una cosa y el israelita de la época del Antiguo Testamento es otra. La sociedad que formaban los israelitas en el Antiguo Testamento era una sociedad fundamentalmente sacramental. Vamos a explicar lo que entendemos por esto. Y vamos a ver posteriormente cómo el cristianismo no repite esta figura de una sociedad sacramental. No es el cristianismo una sociedad sacramental. Una sociedad sacramental es aquella sociedad en la que todas las actividades del espíritu, la idea que el hombre tiene de sí, el arte, la economía, la política y la ciencia, obedecen a criterios fundamentalmente religiosos. Los criterios que rigen estas actividades son criterios religiosos.
impuestos por la religión. Diríamoslo, para ilustrar mejor esta idea. El pueblo de Israel tiene una economía que está determinada por los usos de carácter religioso. Tiempo que se debe trabajar, el tiempo en que se debe descansar, cómo se debe coleccionar la cosecha, la forma en cómo el fruto de esa cosecha debe ser repartido, qué es para los pobres, qué es para el dueño, qué es para el templo. Todas esas cosas están minuciosamente establecidas por esa minuciosa ley a los cuales los judíos estaban sometidos y obedecían. El arte de Israel es fundamentalmente arte religioso. Son los cantos, son los himnos, son, diríamos, todas esas obras que nosotros podemos leer en la Biblia misma, más los cantos que pueden ser conocidos porque todavía se mantienen en las tradiciones israelitas y en los cantos que se cantan en la sinagoga, y no aparecen otras cosas. Por ejemplo, la plástica, está prohibido por la religión el ejercicio de la plástica, y los israelitas no tuvieron plástica. Tuvieron himnos religiosos, tuvieron templos, es cierto, y este templo estaba determinado también. Basta leer a veces toda la minuciosidad con que están establecidos los modelos que van a regirse para la constitución del templo. Todo esto aparece como una cosa emanada de Dios. Y desde el punto de vista político, Israel, hasta la formación de la monarquía, es un pueblo teocrático. Esta es una palabra que se suele usar, y yo la he leído hace relativamente poco en un libro escrito por un francés que se llama Marcel Paquot, donde habla de la teocracia medieval. No hubo nunca en el cristianismo teocracia. La teocracia, si nosotros vamos a tomar la palabra en su verdadero sentido, es el gobierno directo de Dios. Dios gobierna a un pueblo a través del profeta, de aquel que lo interpreta y que anuncia al pueblo lo que ha de hacerse y lo que no ha de hacerse. Esto sucede con el pueblo de Israel a través de Moisés, y en continuación todos los otros sucesores de Moisés que actúan también proféticamente sobre su pueblo. Si ha existido en el mundo una teocracia cabal, esa es la del pueblo de Israel, no es de otro. En otros lugares puede aparecer lo que podríamos llamar nosotros una sacerdocracia, es decir, un gobierno de los sacerdotes, pero que sea cabal y exclusivamente teocracia, no. Ese es un fenómeno que se da en Israel, porque la política israelita es una política que está dependiendo directamente del Dios que inspira a su profeta, y dicen las cosas que han de hacerse y se hacen con el criterio divino, porque Israel es una comunidad sacerdotal, una comunidad religiosa que tiene como objetivo el mantenimiento de una presencia, de una esperanza, el advenimiento del Mesías que ha de surgir de ese pueblo. Desde el punto de mira del arte, ya hemos visto, la economía también, la ciencia en Israel es el conocimiento de la escritura, es el conocimiento de la Torah, de la ley. Tanto que incluso este conocimiento de la ley se cinde en el curso de la historia israelita en dos aspectos: un conocimiento que es exotérico, hacia afuera, diríamos en términos más chabacanos, el conocimiento que es para el sonsaje, y el conocimiento que es pura y exclusivamente esotérico, para los iniciados, que es lo que va a dar nacimiento en el mundo de Israel a la Cábala. Hay sobre esto discusión. La Cábala existió en Israel antes del advenimiento del cristianismo, o es en cierto modo una respuesta que ciertos pensadores, ciertos
sacerdotes o ciertos meditadores israelitas de la ley trajeron para enfrentar en alguna medida al mundo cristiano y las cosas que el cristianismo se traía. Me inclino a creer de que es este segundo el verdadero sentido, es decir, que la Cábala nace en Israel como una respuesta al cristianismo, como una respuesta que da Israel contra el cristianismo, se me ocurre. Y la Cábala tiene como objetivo una interpretación o una lectura de la Torah de carácter misterioso. Ustedes deben saber que la lengua hebrea, la forma de escribir, es a la vez la forma de numerar. Así como en latín mismo, los números son letras, y en hebreo también. La lectura de estos números y la interpretación que cada palabra tiene como consecuencia de que cada palabra es un número, da esta interpretación misteriosa de la Torah que los cabalistas manejan y que transmiten a aquellos alumnos que con ellos constituyen una escuela misteriosa, aislada, selecta, minoritaria y en alguna medida también esotérica. Fíjense que en el mundo de Israel el cabalismo no es aceptado por la religión oficial. La religión oficial propia de los rabinos está en contra de la Cábala y está en contra de estas cuestiones cabalísticas, como no es aceptado la gnosis, que es la parte esotérica dentro del mundo cristiano, por la Iglesia. La Iglesia siempre rechazó el gnosticismo como herético y como opuesto a la enseñanza de la Iglesia, de manera que en el cristianismo también hubo la intención de convertir la enseñanza de Cristo en una enseñanza para iniciados, en una enseñanza esotérica que solo un grupo de iniciados conocía y tenía la auténtica y verdadera interpretación. Todavía anda por ahí el libro escrito por Shiré, que se llama Los Grandes Iniciados, en los cuales él da precisamente esta interpretación gnóstica, cabalística, si ustedes quieren, tal vez contagiada por la cábala judía del cristianismo. Lo que importa destacar acá es que toda la ciencia hebrea era un conocimiento de la Sagrada Escritura. El hombre de ciencia en el mundo de Israel era el doctor de la ley, era el hombre que conocía la ley. Si existían algunos otros tipos de ciencias muy empíricas, podían existir, eran también subordinadas al saber religioso. Todas las actividades entonces del espíritu en esta religión sacral eran actividades determinadas por criterios religiosos. En el mundo helénico latino no es así. Diríamos que la economía tiende a regirse por criterios económicos, fundamentalmente. El arte tiende a regirse por criterios artísticos. Ahora es lógico que el artista, que es un creyente, pagano o cristiano, de alguna manera esos criterios los acomoda, los armoniza, los equilibra con su fe. Y el arte que produce es un arte que traduce, en algún modo, la inspiración religiosa que lo anima. La ciencia en el mundo greco, helenístico y latino también es y se rige por criterios racionales, científicos. Ya vamos a explicar de qué manera hay una diferencia bastante grande en el concepto de ciencia que tenían los helenos, los griegos, y el concepto de ciencia que posteriormente se impone en el mundo moderno, como consecuencia del advenimiento de ese tipo de conocimiento experimental, que no es que no haya existido en la Iglesia, pero no se le daba una importancia fundamental como se le da dentro de nuestra civilización. Pero de hecho la ciencia tiene su autonomía.
Y esta autonomía la manifiesta buscando sus propósitos, sus objetivos, su conocimiento, de acuerdo con criterios que surgen de la ciencia misma, de ese saber. Y la política también, en el mundo helenístico y en el mundo romano, obedece a criterios que son fundamentalmente políticos, aun cuando se encuentra en el mundo pagano subordinada a la religión, a la pax deorum. De hecho, en política se obra o se actúa acomodándose a las exigencias de las circunstancias, a las exigencias del momento, y no procediendo de una forma hierática y siguiendo una ley impuesta por Dios de una vez para siempre. Cosas no aparecen de ninguna manera. Y lo mismo podríamos decir de la idea del hombre. Entre los israelitas, la idea del hombre estaba inspirada en la religión. El hombre era Isicero, que debía en todas sus actividades acomodarse a las prescripciones minuciosísimas de la ley. Toda la vida de él estaba impuesta y regida por la ley. Algo parecido sucede con el romano, de alguna manera. Es que hasta para salir de la casa con el pie derecho y no con el pie izquierdo, era de alguna manera una incitación de tipo litúrgico, casi un rito. Y respondía a un rito todas las acciones fundamentales que dirigían la vida cotidiana, la vida común. Comer era un rito, por supuesto todas las relaciones que son fundamentales en la vida del hombre obedecían de alguna manera a una liturgia de tipo religioso que se imponía en esa acción y en ese actuar. El mundo cristiano se va a fundar sobre el helenismo latino. Sobre el helenismo en general, en primer lugar, porque los dos idiomas que adoptó la Iglesia al principio fueron el griego y el latín. Posteriormente fue prefiriendo el latín y el griego, y ya hemos dicho en más de una oportunidad cuál es la razón de esta preferencia. De los dos idiomas, posiblemente el más rico en matices, el más difícil al mismo tiempo de manejar bien, con exactitud, es el griego. Pero el más preciso, el más riguroso, el que se atiene más justamente a decir lo que se puede decir, es el idioma latino. En primer lugar, porque es idioma de jurisconsulto. Y entonces es conveniente siempre en lo que podemos llamar los productos del obrar del jurisconsulto, que sean cortos, precisos y sin ambigüedad. Y en alguna medida esto fue siempre una medida que tuvo en cuenta la Iglesia para escribir sus documentos, para escribir sus encíclicas. Medida que recién hace relativamente pocos años ha sido dejada de lado, para dar lugar a una cierta garrulería o charlatanería ambigua. Curioso leer las últimas encíclicas y uno ve las cantidades innecesarias de cosas que allí se dicen, con el objeto de poner una cierta cortina de humo para evitar que se observen bien ciertas enseñanzas que son erróneas. Siempre las encíclicas papales han sido precisas, cortas, contundentes y en lo posible nada ambiguas. Decimos entonces que la lengua latina fue preferida a la lengua griega por esta su mayor precisión y se convirtió desde ese momento en la lengua teológica y en la lengua de la liturgia, sin desmerecer, por supuesto, porque hubo grupos cristianos que siguieron dando su liturgia en griego y que han mantenido esta relación con los griegos. Una gran parte de la Iglesia, a partir del cisma que se provoca en Bizancio, se separa y se forma de lengua griega y tiene una característica muy típica. Carece de esa precisión teológica que tiene la Iglesia latina. No la tiene. No hay entre ellos un Santo Tomás. Hay hombres de una gran inspiración religiosa. Hay grandes místicos. Hay hombres que han escrito en cosas muy profundas en materia de religión, pero falta esa precisión, falta
y sí, trabajo de purificación y de depuración de las fórmulas propias en las que se expresa la teología, que es el trabajo por antonomasia que culmina en el esfuerzo de Santo Tomás de Aquino y que es propio de la teología latina y de la teología que ha sido inspirada por la Iglesia latina. La Iglesia se instala entonces sobre la civilización greco-latina. Y esta civilización greco-latina, que realiza todas estas actividades del espíritu, las realiza con una cierta libertad. Libertad que la civilización inspirada por la Iglesia va a recibir y va a ser la propia. Es decir, la Iglesia no impone sus criterios puramente eclesiásticos o religiosos ni a la economía, ni a la política, ni al arte, ni a la ciencia, ni a la idea que el hombre tiene de sí mismo. Deja que estas expresiones se hagan con una cierta libertad. Digo una cierta libertad porque indudablemente el saber religioso, al convertirse en un saber límite, en un saber que no puede ser negado, ejerce en alguna medida una cierta influencia sobre todas estas actividades. Empecemos por la más baja, la economía. Nunca la Iglesia dijo cómo debía ser la economía. Si comunitaria, social o individual. No impuso una modalidad determinada de la economía. La Iglesia de Jerusalén puso todos sus bienes en común, entre ellos. Y el resultado parece ser el que siempre resulta cuando los bienes se ponen en común, entonces se funden. Y al cabo de un cierto tiempo dependen de lo que les dan las otras iglesias. Ustedes van a leer en las cartas de San Pablo que él recoge limosna para los santos. ¿Quiénes son los santos? Los de la Iglesia de Jerusalén. ¿Y por qué hay que recoger limosna? Porque los santos se han fundido. No tienen ya absolutamente más nada. Como consecuencia de haber puesto todos sus bienes en común. ¿Por qué los pusieron a todos sus bienes en común? Tal vez esperaban el fin del mundo mucho antes de lo que en realidad el fin del mundo aconteció. Es muy probable que hubiera alguna de estas ideas un poco extrañas que a veces obran en la conciencia de los hombres e inspiran una conducta determinada. Pero la Iglesia no determinó cuál debían de ser la mejor economía. Diríamos así, queda en la discusión de cada uno de nosotros cuál debe ser. Y los criterios que han de regir la economía deben ser económicos. Una empresa no se ha de fundar, digamos, inspirándose en lo que dicen los sacerdotes, sino en lo que de alguna manera la misma economía, dinamismo, dialéctica o funcionamiento de la empresa inspira. De manera que uno debe inspirarse en eso, que es el realismo llevado, diríamos, a la formación de lo económico. En orden político, la Iglesia nunca estableció un tipo de gobierno determinado. Fíjense que puede haber preferencias, pero no imposiciones de criterio. La Iglesia misma es una monarquía que tiene una cierta aristocracia, pero es una monarquía electiva. Tiene una cierta aristocracia que a su vez es selectiva. Y luego hay un cierto acercamiento del pueblo a través de las parroquias y de los párrocos, de manera que no está desligada ni esa aristocracia ni esa monarquía de las bases que sustentan y que están constituyendo la estructura inferior de esa pirámide social. Pero no impuso ese tipo de gobierno a todos los gobiernos. Dejó que cada uno de los pueblos se gobernara según usos, según costumbres, según imposiciones propias de su temperamento y de su historia, y acomodándose a lo que la historia imponía. Yo recuerdo todavía una anécdota que es bastante gráfica en este sentido. Cuando los reyes merovingios
en Francia, con lo que era la Franconia en aquel tiempo, cayeron en un estado de estupidez definitiva, no sabemos por qué, por una degeneración familiar, que sea. Los paseaban en carrete y andaban así sacando la lengua, porque no gobernaban. Y entonces comienzan a gobernar los mayordomos del palacio, es decir, los oficiales más importantes, magistrados de esas reyesías, son los que dirigen la cosa pública. Uno de ellos, Pipino el Breve, que va a ser el primer rey de la dinastía carolingia, que se impone desde ese momento, es el que se dirige a Zacarías II, papa en aquel entonces, diciéndole quién debe gobernar. Aquel que hereda el gobierno por transmisión legítima, dinástica, o el que posee el gobierno. Y la respuesta de Zacarías es típica de la iglesia: que gobierne el que gobierna. El que está en ese momento gobernando, ese es el que debe gobernar, porque ese es el que efectiva y realmente gobierna, y no el otro. De manera que le da luz verde para que él proceda al cambio y a la sustitución de la dinastía, y procede al cambio y a la destitución de la dinastía por este consejo de la iglesia, que es un consejo, si ustedes quieren, maquiavélico, en el sentido de que es un consejo que está inspirado pura y exclusivamente en criterios políticos. ¿Quién debe mandar? El que manda. Si alguien le preguntara en este país quién manda, pues el que manda, yo no lo conozco, no sé. Hay unos testaferros que aparecen allí como que mandaran, puede ser que algo manden, pero no estoy muy seguro del asunto. Pero quiénes son los que mandan, no sé. Incluso no sé si están acá o están en otra parte, porque es muy difícil a veces detectar. Lo que sí puedo saber con absoluta seguridad es que el pueblo no es soberano, ni lo ha sido nunca, jamás en la vida, incluso más no puede serlo. No puede serlo por imposibilidad absoluta de la realidad que constituye. Siempre el acto de soberanía es un acto inteligente, una decisión inteligente que toma aquel que está a cargo del gobierno, y que lo toma como una cosa que acontece, que en este momento es ahora a el que dice esto debe hacerse, y se hace. Si ese no existe, no hay acto de soberanía, y entonces es muy probable que se entre en una discusión permanente sin que haya nunca una decisión soberana cabal, en el sentido perfecto del término. En el orden de la ciencia, la Iglesia tiene un saber, una ciencia, que es la ciencia no retrix, no es la ciencia que impone a las demás sus criterios, pero es la ciencia acerca de Dios y de aquello que Dios tiene establecido sobre lo que es el destino de los hombres. Esta es la teología. Y la teología hecha a mano, podemos decir así, para poder fundamentar sus razones, sus argumentos de la filosofía. Y hecha a mano de la filosofía griega, que es la que se encuentra en ese momento en ejercicio, en actividad, pero la transforma intrínsecamente. Hace decir a la filosofía griega, es curioso verlo, sobre todo en la relación Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, por ejemplo. Aristóteles es pagano, piensa en pagano. Cuando habla del primer motor inmóvil como principio en función del cual todo lo que se mueve depende, no habla del Dios que nosotros conocemos. Santo Tomás dice que sí, pues claro, él piensa en el Dios personal, creador del universo. Pero esta idea de un Dios personal que ha creado el universo, porque sí, en la más absoluta disposición de su voluntad, esto no está en Aristóteles, está en Santo Tomás, pero no en Aristóteles. Santo Tomás ha tomado los principios de Aristóteles, ha tomado la filosofía de Aristóteles, pero la ha pensado en función de principios fundamentalmente cristianos, y la ha transformado, la ha transfigurado intrínsecamente por la incidencia en ese pensamiento de esos principios cristianos que le sirven a él de ciencia retrix, de, diríamos, andarivel, para establecer su conocimiento. En la ciencia también dejó la Iglesia
a la libertad de cada uno. Ahora, dentro de poco, parece que el Papa está dispuesto a hacer un pedido de disculpas por las equivocaciones en torno a las cosas de Galileo. Yo le diría al Papa, mire, ¿por qué no lee lo que dijo el cardenal Bellarmino en la época en que el asunto Galileo se discutía? Porque lo que dijo el cardenal Bellarmino en ese momento es lo más inteligente de todo lo que se dijo. Y lo que está más de acuerdo incluso con la ciencia actual. El cardenal Bellarmino le reprocha a Galileo, primero, usted escribe en italiano, cosa que no debiera hacerlo, porque lo que usted escribe es para gente que conoce, que entiende, y debía escribir en latín, para que esto no se desparrame, se vulgarice, y caiga en manos de un montón de gente que no sabe nada, y que van a empezar a tomar muchas de sus afirmaciones por afirmaciones definitivas, y no lo son, porque incluso carecen momentáneamente de demostración. Cuando usted las demuestre, entonces usted las propone a la Iglesia, y la Iglesia verá cuáles son las cosas que habría que cambiar en función de esas disposiciones científicas o de esas conclusiones a las cuales usted ha llegado. Pero no se olvide que esa interpretación que usted hace de las apariencias sensibles del mundo, hay otros que la hacen de otra manera, y que son distintas, y que aparentemente tienen todas un valor hipotético, no seguro. Y es lo que actualmente se dice. Todo lo que dijo Galileo pues está superado por lo que han dicho con posterioridad, la física de Newton, y posteriormente por la nueva física, por la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera. De manera que todo eso que dijo Galileo es simplemente una antiguaya que ha desaparecido en el mundo, y esto es lo que en alguna medida le señala el cardenal Bellarmino. Todas las actividades del espíritu, incluso la idea del hombre, pueden tener una inspiración religiosa, pero en cada una de estas actividades existe la libertad para regirse por lo que constituyen, diríamos, los criterios propios de la actividad. El médico no está determinado por criterios que nacen de la religión, se rige por criterios médicos. Y son los criterios médicos los que le imponen a su actividad. Y la religión jamás va a entrar en esto. Ahora, si un médico dice, en función de lo que él sabe, que Dios no existe, le dirá, mire, usted se escapa a su jurisdicción porque está entrando en un terreno que no es propio de la medicina y que no es aquel en el cual usted como médico se maneja. Está entrando en un terreno teológico y está opinando como teólogo y es médico. Y como médico a lo mejor es un gran teólogo y como teólogo es un gran médico, pero hay que poner de acuerdo estas cosas empleando los criterios que corresponden o que convienen. En la conversación que viene, el próximo sábado, vamos a ver cuál es el papel que juega en todas estas actividades del espíritu la religión. Cómo la religión las equilibra, cómo obra sobre ellas. Y cómo, en alguna medida, y esto es fundamental, ninguno de los valores propios de esas actividades del espíritu se pueden convertir en fines de la vida humana. No se puede hacer de la ciencia, diríamos, una ejemplaridad rectora de toda la vida. Si nos rigiéramos en toda nuestra vida por criterios científicos, exclusivamente, seríamos monstruos perfectos. Si nos rigiéramos por criterios económicos, igual. Si nos rigiéramos por criterios puramente políticos, igual. Si nos rigiéramos por criterios puramente estéticos, tendríamos que acabar matando a mucho más de la mitad de la humanidad que son feos y que de alguna manera no vale la pena de que sigan viviendo. Fíjense que todos estos criterios sirven en sus respectivas actividades y tienen un valor, son valores, pero no pueden ser el valor. ¿Cuál es el valor que en alguna manera se impone a la actividad del hombre y ordena las otras actividades y hace que los otros valores entren en composición equilibrada
entre ellos. Y este es el papel propio de la religión y de ningún otro. Si la política fuera un fin en sí mismo, el poder sería la finalidad siempre. ¿Un poder sometido a qué? ¿Un poder regido con qué criterio? Con el poder pura y exclusivamente. Por el poder de estar. Una acentuación, una enfatización del poder. Es decir, el mejor Estado sería aquel más poderoso de todos y aquel a quien lograra una subordinación más completa, cabal y terminante en manos de los que gobiernan. Si lo económico fuera el factor, todo lo que no es económico estaría fuera de nuestra acción. Fíjese que a veces hasta lo económico lleva a veces a operaciones antieconómicas y resulta poco económico. ¿Podemos nosotros regir nuestra vida siempre por criterios económicos? Piensen en esto. La monstruosidad que eso sería. Yo estaría acá perdiendo el tiempo con ustedes de una manera lamentable. Porque no ganan ustedes un centavo, yo tampoco. De manera tal de que aquí esto económicamente no es admisible. La profesión de los sacerdotes económicamente no tiene sentido. Y fíjense que la discusión que se hace contra la Iglesia, en el momento en que el economicismo empieza a preponderar como valoración de todas las actividades en el terreno de la vida de nuestra civilización, es precisamente la acusación de inercia económica. ¿Qué es lo que acusaban a los bienes de la Iglesia? Que no estaban bien explotados. Y no estaban bien explotados porque no eran explotados con criterio capitalista. Eran explotados con criterio eclesiástico. Es decir, para cosas que la Iglesia suponía que estaban en relación con los beneficios propios de la Iglesia y no con las ganancias que había que tener. Y ese es un problema que surge en esa época. Vamos entonces a examinar el papel que cumple la religión en este equilibrio de las demás actividades del espíritu. Ahora, el padre como corresponde, padre. Bueno, don Bruno, usted habló de lo que opinaba el judío sobre el neopagano y lo que opinaba el neopagano, mejor dicho, lo que opinaba el judío sobre el cristianismo diciendo que era un paganismo y lo que opinaba el pagano sobre el cristianismo diciendo que era un judaísmo. Ahora, ¿qué es lo que toma el modernista del judaísmo y qué es lo que toma el modernismo del paganismo para hacer esta especie de nuevo cristianismo? Yo diría esto. Los modernistas están fundamentalmente inspirados por el pensamiento racionalista moderno. Es decir, para ellos la religión no es algo que viene de Dios, sino es algo que el hombre realiza en función de esta búsqueda que se da en él de un absoluto, al sentir el vacío de su propia realidad interior. En esta búsqueda de un absoluto, el hombre crea las distintas formas de expresión religiosa. Esto es lo que el modernista cabal sostiene. Entonces, por eso él sostiene al mismo tiempo que hay muchas religiones. Y en esta discusión estaría de acuerdo con los dos, es decir, las religiones son el producto del temperamento judío para la religión judía. Y el cristianismo, en alguna manera, es también un producto del pueblo de Israel. Porque el cristianismo nace en Israel, Cristo es israelita. Cristo se forma en el pueblo de Israel. Y entonces lo que surge de este personaje que se entiende históricamente en función de Israel, tiene que lógicamente llevar la impronta de Israel, del israelismo. Y por eso hablan de judeo-cristianismo. Hablan de judeo-cristianismo. Es decir, es una fórmula, les diría decir desde ya, los modernistas eluden mucho la precisión en la formulación de sus propias conclusiones. Porque parece que el propósito de ellos fuera simplemente engañar e introducir de alguna manera el contrabando de sus ideas dentro del mundo cristiano para derruirlo desde adentro, corroerlo. Por eso no se explican nunca de una manera taxativa y terminada.
Siempre conviene leer en este sentido más a un racionalista cabal, completo, porque te afirma. No hay revelación, dice simplemente, y se acabó el problema. Entonces todas las religiones son actividades del espíritu humano, son creadas por el hombre. El hombre imagina que lo puede leer en un Feuerbach, por ejemplo, en donde está dicho, Dios es el hombre que se proyecta en su imaginación, con todas las perfecciones, y Dios no existe. Siempre, diríamos, uno se encuentra en el racionalismo con una afirmación, y el modernista es el que trata de conciliar, de alguna manera, lo inconciliable. La posición propia del racionalista con las posiciones afirmativas de la fe. Entonces trata de dar una conciliación, torciendo el sentido de una y otra cosa, haciendo decir a la fe lo que la fe no dice, haciéndole decir al racionalismo lo que el racionalismo tampoco dice. Es, diríamos así, muchos de ellos, lo que decía Renan del mismo, con la diferencia que Renan era un hombre sincero y salió de la iglesia cuando él perdió la fe. Pero dice, a mí me gustaba llevar una vida eclesiástica. Y hay muchos que, habiendo perdido la fe, no quieren irse de la iglesia, quieren seguir actuando en la iglesia y modificarla desde adentro, cambiarla, transformarla, hacer ver, no, en realidad, empezando, diríamos así, por cosas a veces un poco pueriles, no es que Cristo haya resucitado, pero nosotros, al creer que ha resucitado, le damos en nuestra alma una proyección efectiva de resurrección. Para nosotros resucitó. Y entonces esto es el símbolo de esta resurrección que tenemos cuando descubrimos ¿qué? Que Cristo nos resucitó. Y eso nos va a cambiar a nosotros. Nos va a hacer, en cierto modo, dejar aquello que nos gustaba por aceptar precisamente lo que Cristo nos invita a aceptar. Síganme, que van a ligar palos, que van a ser metidos presos, que van a hablar mal de ustedes, que los van a colgar, etcétera, etcétera. Como hacen algunas de las invitaciones a él, y nosotros contentos, felices, sabiendo que esto no existe ni resucitó ni de ninguna manera existe. Y lo extraño a veces del modernismo es la imposibilidad de poder mantenerse. Corroen, destruyen y en alguna manera obran, diríamos, bastante eficazmente sobre la mente de los individuos que están predispuestos a ello. Renan, él siempre dijo, y tiene facha de un gran canónigo gordo, ¿no es cierto? Así, esa mole de carne, así, plácida. Se casó por razones, diríamos así, de que había que casarse. No estar soltero y parece un cura. De manera que se casó. Pero, como dice María, como dice Torrante de Pairafit, dice, sin gran convicción, dice, sin gran entusiasmo, ni aportó mucho entusiasmo a su casamiento. Le salió un nieto que se convirtió al cristianismo. Sicarí era nieto de él. Una de las hijas era casada con un tal Sicarí, y era nieto de Renan. Pero Renan era, por lo menos, tuvo la sinceridad de irse de la iglesia. Pero lo así no se fue de la iglesia, siguió estando en la iglesia, porque le gustaba ser cura. Le encantaba ser cura, pero ser un cura desgraciado, maldito. Hay mucha gente, oiga, que esto parece un poco extraño, pero hay gente que le encanta hacer el papel de maldito en lugar de determinado. Sí, yo he conocido muchísimos curas, por ejemplo, que querían que de alguna manera todos supiéramos que eran lo menos curas posible. Y que era una gran muestra de su liberalismo, de su apertura hacia todos los demás, el dar la impresión, contar cuentos verdes o estar haciendo cosas así que no eran propiamente las que correspondían al cura. Les gustaba hacer ese papel. Yo me acuerdo siempre de un mercenario que había en el liceo militar, y que los chicos que estaban en la primera promoción del liceo militar, Urrutigoiti, entre ellos el padre de Carlito, me decía, háblenos un poco de esto, porque tenemos un cura que patea en contra. Nos patea en contra, decía. Y todo lo que dice, los deshace.
entusiasmo, a todo lo que nosotros de alguna manera queremos obrar sobre los demás muchachos, ¿no? Nos obligaban a hablar porque el cura pateaba en contra y el cura, ¿para qué diablo? Y uno la pregunta que era así, ¿por qué sigue el cura? Vaya, hombre, casi sí, está lleno de muchachos por ahí, deje, cuelga la sotana, tire el diablo, revolea, haga un striptease completo, y casi sí, termine de una vez de embromar a la gente. Porque en el lugar donde está no hace nada más que confundir y crear problemas. Es otra cosa. Y ese es muy común a veces entre ellos, en que aparecen estas vocaciones un poco deformadas, ¿no? Y esa de ahí la idea del judeo-cristianismo nace de ahí. Además de eso, los judíos se han convertido en una potencia fuertísima y conviene quedar bien con ellos. Tienen plata, dan plata. Y entonces todo lo que sea de alguna manera pasarle la mano a contrapelo viene bien. De manera que de paso hacen una alabanza al judío, una adulación común. Esto no se hace mucho gratis, ¿no? Otra pregunta. Sí. ¿Qué papel tuvo el criterio economicista al que usted hacía mención en la revuelta protestante? ¿En la? En la rebelión protestante. La economía protestante. El economicismo al que usted hizo mención, ¿qué papel desempeñó en la revuelta protestante? Miren, sucede esto. Para el protestantismo, la naturaleza humana está corrompida, totalmente. Hagamos lo que hagamos, obramos mal. Pero en alguna manera, si ese obrar nuestro redunda en nuestro beneficio, es porque Dios nos ayuda. Si nos enriquecemos, es porque Dios nos mira con benevolencia y nos mira con beneplácito. De manera que el actuar permanentemente y trabajar por el enriquecimiento de uno, de las empresas que uno favorece, etc., porque hay que ver que ellos tienen un sentido de la economía que es económico. Es decir, no hacen la apología del avaro, del amarrete, porque el avaro y el amarrete es antieconómico. El avaro a los gallegos, por ejemplo, es un desgraciado, es un enemigo de la economía, entonces que acapara plata, la esconde, la guarda y la tiene allí para especie de regocijo que le da esa cierta seguridad a los bienes que se le amontonan allí. No, el avaro, el hombre que tiene codicia en el protestantismo, lo hace con un sentido capitalista, para hacer progresar la sociedad y de alguna manera ser él un factor de ese progreso. Y en la medida en que él es factor de ese progreso, él es un hombre que está bien visto por Dios. La forma como Dios manifiesta su predilección o su preferencia por el hombre es esa. Esto estaba en alguna medida en el pueblo de Israel, pero estaba al mismo tiempo combatido. El libro de Job es un libro que está especialmente escrito para combatir esta mentalidad. Y cuando todos aquellos se le parecen a Job, ¿qué es lo que habrá hecho Job que anda tan embromado, pobrecito? Se ha enfermado, le pasa esto, le pasa el otro, algo malo de haber hecho, que Dios no lo favorece. Y entonces Job dice que no, mira, estaba bien, no había obrado mal de ninguna manera. Es que Dios lo prueba con esas pruebas